para limpiar mis pecados. Si esa fe es real, Dios te dará el Espíritu Santo, hablarás en otras lenguas y la gloria de Dios te llenará. Yo no estoy hablando lo que un teólogo dice o aquel, me cuido de esto. Prefiero hablar lo que la Biblia dice y creerla. Yo duré 4 meses orando por el bautismo del Espíritu Santo y no descansé hasta que lo obtuve. La fe es así, la fe es perseverante hasta que alcanza el milagro. La fe alcanza a Dios y Dios se agrada de los que son de fe. Amén. Así que si hay algo a que temerle, no es a la enfermedad, no es a que te quiten la casa, no es a no pagar la luz, todo eso puede pasar, pero lo que debes temer es a pecar, porque el pecado te pone en enemistad contra Dios. Antes de agredir a tu esposa, antes de hablarle duro a tu esposo, piensa, para, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a lastimar a la persona que Dios te dio al lado? Eso es pecado. Pero el problema de la iglesia es que la iglesia no le tiene temor a Dios. Lo tienen como un juguete, lo tienen como un mamarracho, hacen pataletas, hablan de los pastores, hablan de las autoridades espirituales y todavía te admiten si es un pastor corrupto y malvado. Pero cuídate de hablar de un hombre de Dios que esté en integridad, porque la mano del Señor vendrá sobre ti y contra ti. Nunca se te olvide eso. Dios no es un monigote y Dios no escoge al azar. Dios sabe por qué escoge y lo que hace. Pero la iglesia no tiene temor a Dios. Cada quien habla, hace lo que se le da la gana. Todo el mundo hace lo que quiere. Y no te sorprendas que el día de tu muerte vayas al infierno si no cambias tu rumbo. Tú tienes que cambiar de parecer. Tienes que aprender a tener temor a Dios. Y si ese temor está en ti, todos los demás temores se desaparecen. Todos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en amistad con Dios y no en enemistad, imagínate el amigo que tenemos. Porque si Él es poderoso como enemigo, también es poderoso como amigo. Y si Dios es tu amigo, puedes esperar cualquier cosa de Él. Maravillas, portentos, milagros, cosas extraordinarias, porque Dios es Dios. Amén. Por eso debes hacer uso de la oración de renuncia cada vez que falles. Cada vez que veas que no estás bien. El pastor David Ekechuokwo, que apellido raro, ¿verdad? Es africano. Él estuvo muerto 3 días y resucitó. Eso pasó en Nigeria, en una campaña del hermano Reinhard Bonnke. Después de que ese hombre resucitó, él cuenta en su testimonio, si quieren verlo por YouTube, testimonio del pastor David Ekechokwo, con K. Y este hombre dice, mira, yo ya fui al cielo, estuve allí, vi a la gente vestida de blanco alabando a Dios y yo me quise sumar a la multitud, era una atracción, era una felicidad, pero el ángel me dijo no, porque tú vas a volver a la tierra, pastor, tú tienes que hablarle al mundo que hay un cielo y que hay un infierno. Él fue llevado al infierno también. Y el primer hombre que vio allí era un pastor que había robado de los dineros de la iglesia, porque los pastores creen que Dios no los ve, porque los dineros de la iglesia están en las manos de los pastores, pero hermanos, ¿Dios nos ve? ¿O será que Dios no nos ve? Dios nos está viendo, y ser pastor no te salva tener una vida íntegra y limpia y reconciliada todos los días con Jesucristo. Tienes que mantener ese lazo, ese vínculo de fe vivo hasta el último día en este mundo. Mira esto. Cuando Él vuelve al cuerpo, bueno, revive, pasa por todo ese trance. Él dice que desde que Él fue al cielo y al infierno, la esposa le busca pelea y ya no encuentra con quién pelear. Él dice, desde que yo fui al cielo y al infierno, y mi esposa empieza a gritar, ¡ah! ¿Quién dejó estos zapatos aquí? ¡Ah!
Él dice, yo salgo corriendo, me meto en el baño, me arrodillo y digo, Dios, no quiero perderme el cielo, no me dejes pecar, calma a mi esposa, yo no voy a entrar en la pelea. Porque la ira y la contienda son pecado. Pero no queremos decirle las cosas por su nombre, hermanos amados. Queremos decir cositas bonitas, tengo errores. No tienes errores, eres un pecador. Arrepiéntete, te dice el Señor. Esa es la realidad. Arrepiéntete, conviértete y bautízate, y yo te daré mi espíritu. Con el Espíritu Santo adentro la pelea es a otro precio. Pero sin el Espíritu Santo eres un oyente, como cualquier otro religioso de este mundo, como cualquier musulmán, como cualquier budista, como cualquier católico, porque sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Tienes que entender eso y tienes que buscar nacer del Espíritu. Tiene que ser tu prioridad en la vida, y hasta que eso no suceda no puedes descansar. Entiende el peligro en el que estás, entiéndelo. No se trata de decir que crees en Jesús, se trata de creer en Jesús. No es lo mismo decir que crees a creer. Necesitas creer. Ahora vayamos a este episodio, Mateo 18. Versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo fuera, échalo de ti. Mejor te es entrar, ¿en dónde? En la vida. ¿Cómo? Cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ¿qué? Ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Amén. Entonces, aquí el Señor no está fundando una iglesia de cojos, mancos y tuertos. Esto hay que entenderlo en un sentido espiritual, evidentemente, pero quiero explicarlo. ¿Por qué el Señor dice sacar la mano, sacar el pie y sacar el ojo? ¿Por qué no pone otros miembros del cuerpo? Les voy a explicar. En la Biblia, los pies nos hablan de nuestras decisiones. El camino por el que caminamos es las decisiones que nosotros tomamos cada día, a cada momento. Eso define nuestro andar. ¿Cuál es el consejo de Dios para tomar decisiones? Lo dice con claridad el salmista en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. El primer referente para tomar decisiones en la vida es la palabra de Dios. ¿Cuántos la leen todos los días? Me alegra mucho. Los que no, por eso es que toman malas decisiones. En cuanto a Dios me refiero. Aquí en esta iglesia precisamente tuve un caso muy delicado, que ya ustedes lo conocen, de una mujer que tuvo que ser expulsada de la congregación por bruja, porque no se quiso arrepentir de su brujería y de su hechicería. Traté por todos los medios de hacerle entender que se arrepintiera, no quiso. Y dije, antes de que esta mujer o el diablo me la mate, o Dios me la mate, la saco de la iglesia. Porque Dios es celoso. Amén. ¿Dios es cómo? Celoso de sus hijos. Es
esta mujer tenía espíritus de locura, espíritus de falsa profecía, espíritus malignos que le hablaban. Yo traté de encaminarla, pero no quiso aceptar, y quiero que aprendas de esto que pasó. Y te voy a explicar por qué. Vino una vez y me dijo, cuando las cosas todavía no estaban tan al descubierto o tan difíciles de manejar, me dijo, pastor, tengo un problema. Le dije, dígame. Mire, yo escuché la voz de Dios en México, me dijo, que me dijo que unas acciones subirían a un precio determinado y que no vendiera esas acciones hasta que el precio se diera, porque Dios me iba a bendecir con eso. Para que usted me entienda, se habían comprado unas acciones a un precio y vendiéndolas a ese valor se ganaba más del doble de la inversión y siempre era bastante dinero. Entonces esta persona me dijo, pero estoy en una dificultad, me dijo, porque con ese dinero tengo que pagar un apartamento que compré. Y di mi palabra de que les pagaba esta semana. ¿Qué hago, pastor? ¿Le creo a la voz de Dios o voy y pago? Le dije, ninguna voz de Dios. Dios no te habló. Pastor, ¿por qué me dice eso? Y le dije, porque ninguna voz que te hable, que contradiga la palabra de Dios o a Jesucristo es voz de Dios. La voz de Dios jamás contradecirá la voz más gloriosa y autorizada del mundo, que es la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los compromisos? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que prometemos y decimos? Él dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que es más de ahí proviene del mal. Entonces, si yo le digo a usted, yo saco la plata mañana y mañana tiene su millón de pesos, ¿qué tengo que hacer? No porque Dios me dijo que no. ¿Cuál Dios? ¿Están aprendiendo o no? Entonces, tu referente para tomar decisiones y para que tus decisiones se vayan hacia el cielo en este camino, toma decisiones basadas en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué dice Dios acerca del recién casado? Tiene que ¿qué? Irse de la casa. Tiene que buscar que salir. Obedece a Dios, y obedecer a Dios es caminar en fe. Y si tú estás en fe, Dios te va a bendecir. ¿Quién me escuchó? Entonces, cuando usted tome novia, si usted es soltero, aproveche el noviazgo para aparejar las cosas. No sea vago. ¿Quién me entendió? ¿Qué hay que hacer? Hay que estar trabajando, hay que estar mirando. Dios, ayúdame. Sacando el apartamento nuevo, la pieza nueva, la pieza de 100,000, lo que sea. Pero la noche de bodas usted no duerme en casa de papá y mamá. La noche de bodas durmió en su cama o en su periódico. Pero es su periódico. ¿Quién dice amén a eso? Pero nos da miedo, nos da susto obedecer a Dios, porque nos falta fe. Fe es todo. Entonces, mi primer referente para caminar a la luz de Dios, ¿cuál es? La palabra de Dios. Me llegó el sueldo, ¿saco el diezmo o no saco el diezmo? No sé. Me arrodillo hipócritamente y digo, Dios, ¿tú quieres que yo diezme para que se pueda pagar el arriendo de tu iglesia y no nos echen a la calle? ¿Qué te va a decir Dios? ¿Qué te va a decir Dios? No, quiero que la iglesia se cierre, mi nombre quede por el piso y el pastor ande llorando por ahí y todos salgan echados. ¿Sí? ¿Cuál Dios es ese? El Dios de tu codicia, el Dios de tu propia maldad que te está hablando. ¿Dios le doy al pobre o no? Está escrito ya. Por eso, la primera manera de aprender a caminar con Dios no son voces, es Biblia, es palabra de Dios.
Amén. Es escudriñar la Escritura. Es estar mirando en ella qué dice Dios, qué le agrada a Dios, qué odia a Dios. Amén. Tenemos que hacerlo así, porque así son las cosas. Entonces el Señor dice, ojo con esto, si tu pie te es ocasión de ¿qué? De caer, ¿qué dice? Córtalo. Y ahora, Dios está diciendo, vete ahorita a comprar un serrucho, hazte un torniquete y... ¿Sí? No, ¿qué está diciendo Dios? Hay decisiones en tu vida que las estás tomando por tu propia cuenta, hay decisiones que las estás tomando en ignorancia, hay decisiones que estás tomando en rebelión contra mí y yo te pido que las saques. Porque es mejor entrar como cojito al cielo y no con las dos piernas al infierno. ¿Quién me entendió? Dios no quiere una obediencia parcial, Dios quiere en nuestra vida una obediencia total. Y eso exige tiempo en oración, tiempo en la palabra e ir fijando las pautas, los parámetros, porque cuando recién llegamos al Señor no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, una de las enseñanzas que más me impresionó en mi vida, y que alguno dirá, pero qué enseñanza tan, pues no es tan grande, para mí fue grande, fue la enseñanza acerca de la burla. La dio mi pastor Pablo, recién entrado. ¿Y sabe cuál era mi especialidad? Burlarme. Esa era mi especialidad. Poner apodos, burlarme de la gente, coger a los otros de rolón, aquí los agarraba y les hacía así, los fastidiaba. Pero Dios me enseñó que la burla no era de Dios, que la burla era un pecado. Y cuando yo oí eso, dije, ¡oh! Me arrepentí y dije, ayúdame porque tengo 24 años en esta profesión. Soy un burlador profesional. Soy un montador de tiempo completo. No conozco otra forma de hablar ni de vivir. Siempre la estoy montando a todos. Dije, Dios, ayúdame. Pero yo reconocí que era pecado. Algo que a Dios le irrita es que Dios te diga que algo está mal y tú le digas, ay, no, no hagas eso. Porque Dios se va a enojar mucho contigo. A Dios le gusta la actitud humilde, que dice, bueno, si no te gusta que yo vea películas de esas, no las veo más. Mire, hay dos tipos de películas que nunca debe ver un cristiano en toda su vida. ¿Cuántas clases? Bueno, debería ser una sola, pero como para darles gavera y no se me traumaticen tan rápido. Mire, hay dos clases de películas que están terriblemente cargadas de demonios. Una, las películas de terror. Nunca un cristiano debería ver una película de terror. Jamás. Porque la cantidad de demonios que entran en tu vida y en tu casa son terriblemente grandes. El espíritu de temor es el espíritu que mata la fe. Nunca veas cosas de temor y que inunden tu alma de temor. Imagínate después de ver uno, yo que sé, esas películas de temor que se veía uno antes, El Aro, quedaba uno traumatizado. Y uno decía, caramba, ¿por qué vi esta cosa? Ni apagar la luz fue después. Ya se te metió un diablo de temor. Cuando la palabra del Señor dice, aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temerás mal alguno. Si de verdad quieres ver cosas espantosas, dile a Dios, Dios, abre mis ojos espirituales y déjame ver los demonios. ¿No? ¿Quieres ver cosas horribles? Hazlo. Y ya. Pero nunca el temor puede entrar en un corazón cristiano, porque eso es un veneno para el alma. Y lo otro son las áreas sexuales. Todo lo que tenga que ver con desnudez, usted no tiene por qué ver eso. Porque son dos cosas que en los seres humanos son fuertísimas. El temor y la lascivia, la lujuria. No lo vea. Mejor dicho, si se puede, no vea nada mundano. Esa debería ser su premisa. Pero le digo, no vea lo malo. Ya indicamos hacia allá, ¿verdad? Los ojos. Dice el Señor, saca tus malas, ¿qué? Decisiones. Y dice, saca tú, corta tu ¿qué? Tu mano. ¿Qué significa las manos en la Biblia? Las manos significan nuestras obras, nuestras acciones, ¿verdad? Lo que hacemos. Dice Dios, saca tus malas obras de ti.
luego habla del ¿qué? Del ojo. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, pero que esta lámpara se puede volver tinieblas. ¿Se escuchó? Significa que tengo que cuidar lo que, lo que qué, o sea que veo todo, ¿sí? Cuando el noticiero dice, ahora la farándula, ¿qué hay que hacer? Cambie, apague. ¿Por qué? ¿Qué va a salir de la farándula? Todas las señoras en pelotas. ¿Es así o no es así? Y si usted es un hombre casado, ¿qué hace viendo eso? ¿Cómo tenemos que ser los hombres casados? ¿Fieles o infieles? ¿Qué tan fieles? ¿Existe la fidelidad más o menos? Si yo me pongo a ver una señora en calzones, ¿qué me va a pasar muy posiblemente en mis ojos? La voy a desear, la voy a codiciar, como mínimo digo, ¡uy! ¡Tremendo! ¿Sí o no? ¿Pequé o no pequé? Pequé. ¿Qué más dice acerca de los ojos? Los ojos hay que cuidarlos de no ir a codiciar las mujeres a los hombres, ni los hombres a las mujeres. Si usted va a ponerle cuidado, usted que está casado, Jorge, tiene que mirar, mire, a su esposa Claudia. Eso es lo que usted tiene para mirar. Todos los días, mírela a ella, contémplela a ella, disfrute a su esposa. Amén. A su esposa, a su esposa. Dígale lo linda que está, dígale lo preciosa que se ve. Hable a ella y a las demás mujeres como si fueran barbudos y bigotones como yo. ¿Quién te llama? Usted no es nada. Sea íntegro. ¿Quién dice amén? Íntegro. Si usted ve que una muchacha le está mirando raro, apártela. De inmediato. A veces al hombre casado le toca ser muy seco, pero usted tiene un matrimonio que guardar y una integridad delante de Dios que conservar y una familia que cuidar. Imagínese la desgracia para un bebé, para un niño, que el papá le fue infiel a la mamá. ¿Qué presentación tiene eso delante de Dios y delante de su iglesia y delante de su nené? ¿Quién dice amén? Por eso enamórese todos los días de su señora. Ahí sí mire, que eso no le pone tinieblas en los ojos. Mírela, mírela, no se canse de verla. ¿Quién dice amén? Amén o no amén, esposos. Así es la situación. Y los solteros, con ojos cerrados. Nosotros sí no miramos nada. ¿Quién dice amén? Mire un consejo que aprendí de Dios con los años. Ni siquiera haga comentarios de la ropa de la mujer. Nada. No diga nada. No, así le parece que el vestido de ella es bonito o es feo. No diga nada. ¿Quién dice amén a eso? ¿Están aprendiendo rectitud o no? ¿Integridad o no? Porque mucha gente dice, no, es que en esa iglesia se mueve la gloria de Dios. Y yo le digo, mire, mucha gente que usted ve que está en los milagros se van a condenar. Porque Dios es el que hace los milagros, pero ellos llevan una vida sucia. Y usted lo que tiene que aprender a cuidar es su salvación. Eso es lo principal. Amén. Entonces hay que sacar ¿qué? El ojo, la mano y el pie. Bueno, ahora sí, ¿están preparados o no? 3 listas de pecados. Y usted va a ir anotando ahí en su... por eso le dije, si la esposa se quiere ir para el otro lado del esposo, usted, hágalo. Porque son cosas de cada uno. No quiero tropezaderos aquí, ni que la otra le esté echando ojo al otro, ¡ay! Con que tiene tal pecado. No, no, un momentico. Y lo quiero aclarar que aquí mismo. Mire, aquí el que se venga a poner de juez del otro, le digo cuídese. Porque qué lindo es el juez, pero si usted no tuviera problema. Pero dice la Biblia, tú que juzgas a otro y tú haces lo mismo, ¿no te estás condenando a ti mismo? Entonces cuidadito, cuidadito, ¿yo? Y voy a estar explicándolos. Gálatas 5:19 nos da un primer listado.
¿Está preparado o no? Voy a estar explicando un poquito, no se me sonrojen, cálmense. Y vamos a estar haciendo una oración de renuncia, vamos a estar sacando ese ojo malo, vamos a estar sacando esa mano mala, vamos a estar sacando ese pie malo, amén. ¿Cómo se hace? Espiritualmente. Pero ojo con esto, tiene que ser sincero, tiene que ser sincero. Sí, Dios, sí, yo tengo ese problema, yo lo tengo, ¿vale? Para poderlo sacar. Aquí ninguna tiene dónde anotar, sí, no tiene dónde anotar, madre. A ver, ¿están preparados o no? Voy explicándolos brevemente, voy explicando brevemente. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pare ahí, 4 cosas, 4 pecados de tipo sexual, 4 pecados del área nuestra íntima, que hay que sacar de la vida. Adulterio. ¿Qué es adulterio? Mirar a una mujer para codiciarla, estando usted casado, eso es adulterio. Por eso le digo, sus ojos son para su esposa y para su esposo. No mire para otro lado. El adulterio es el deseo físico por una mujer que no es la suya. Eso está limitado solamente para el matrimonio. Amén. Siguiente, ¿cuál dice? Fornicación. Fornicación es la inmoralidad sexual. No, uno no puede hacer nada malo. Entonces, ojo con esto. Hay inmoralidad en el matrimonio. ¿Lo sabía? Y es cuando usted practica las cosas como no se deben. Para que me entienda, para cuando se usa lo que no es en lo que no es. Y dejo así porque es que hay 2 niños. Así que por favor entiéndame rapidito en el aire. Dios hizo las cosas de una manera y en el matrimonio las cosas se hacen de esa manera. ¿Se entendió o no? Nada de que tú te disfrazas de chita y yo de gorila. Nada de esas locuras. Que tú te vas a disfrazar de enfermera o de azafata. Nada de tonterías. Eso es adulterio. Si usted se casó con una señora que es administradora de empresas, ¿para qué la quiere disfrazar? ¿Qué hay en su corazón perverso? ¿Qué hay? Adulterio. Desea otra mujer que no es la suya. Su mujer es como es. Usted se casó con ella, ámela como es. Ni un amén. Ya se pusieron mudos. Y los solteros tenemos que cuidarnos de la fornicación, porque no falta la señora medio loca que lo persiga a uno, ¿verdad? Y no falta el hermano loco que anda persiguiendo señoras. ¿Quién me entendió? Entonces, ni usted persigue, ni se deja perseguir. ¿Cómo? ¿Me entendieron? No estoy hablando en chino. Fornicación. Ojo con esto. Nada que usted vea referente a la fornicación debe verlo. ¿Me entendió? Que la cosa se puso romántica, apagó, cambió. Tenga en cuenta que hoy Dios le está hablando estas cosas. Ojo con eso. A partir de hoy ya usted no tiene excusa. Si hasta aquí usted se veía películas donde a veces venían escenas así como raras y usted se las veía, ya hoy no puede hacerlo más. Porque entonces ya usted está en desobediencia y rebelión contra Dios. Antes estaba solo en pecado por desconocimiento, pero ahora usted estará en rebelión como el diablo mismo, porque lo sabe. Ahora su conciencia lo acusa. ¿Se entendió? Así que no hay películas de, ay sí, no, nada de eso. Nada de eso. Amén. Inmundicia tiene que ver con eso también. Vivir pensando en esas áreas. ¿Qué más dice? Lascivia es el deseo desmesurado en esa área. ¿Se entendió? Bueno, sigamos con la siguiente tanda. Dice
idolatría y hechicería.